Continuamos en UPA Noticias y siempre en vivo y en directo. La discriminación, el racismo, la homofobia son problemas sociales que pueden ir desde un comentario, una discusión, una acción, hasta convertirse en un estilo de vida o en crímenes de odio. Debemos entonces diferenciar y entender este tipo de comportamientos humanos que día a día se presentan por falta de tolerancia. A continuación, la nota del día. Violento, inestable, racista y homofóbico. Así describen al estadounidense de origen afgano que juró lealtad al Estado Islámico antes de perpetrar el peor ataque desde los atentados de 2001 en Estados Unidos, al abrir fuego en una discoteca gay de Orlando, Florida. Los primeros informes de antecedentes del autor del tiroteo, que dejó 50 muertos y 53 heridos en la madrugada del domingo en el club Pulse, dan cuenta de un hombre violento que profesaba odio por los homosexuales. Omar Matin, de 29 años, que murió en un tiroteo con la policía, era un ciudadano estadounidense musulmán de origen afgano. Pero, ¿qué tenía en la cabeza este hombre que entró al Pulse con un rifle de asalto y un revólver para perpetrar esta terrible masacre? ¿Cómo se explica el comportamiento humano basado en la discriminación, homofobia o racismo, y su conversión a límites extremos de violencia? Muchas preguntas que salen a relucir tras este atentado respecto a un problema social que siempre está presente, pero que a veces se prefiere no ver. Muy bien, y para conversar sobre este tema que a toda la sociedad preocupa, un tema vigente a nivel local, regional e internacional, está con nosotros la reciente elegida decana del Colegio de Antropólogos de la Región Norte. Nos referimos a Carolina Espinosa Camus. Justamente el día viernes ella tomó juramento de este importante cargo como decana de la Orden Profesional. Bienvenida, Carolina, y desde ya expresarle los éxitos en esta gestión. Sabemos por experiencia que no es fácil asumir el liderazgo en una orden profesional, pero seguramente su calidad profesional, su calidad humana van a contribuir a mejorar esa institución. Y bueno, y como comentábamos en la nota del día, ¿qué está pasando con el ser humano, Carolina? ¿Por qué llegamos nosotros como seres humanos, valga la redundancia, a degenerar nuestro comportamiento para provocar crímenes por situaciones de racismo, de discriminación, de homofobia? ¿Cómo entender al ser humano bajo este enfoque del cual hemos abordado en la nota del día? Bueno, primero es comprender que estamos viviendo una etapa donde después de lo que es el siglo XX y ya específicamente este siglo XXI, el ser humano es cada vez menos humano y más inhumano. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuáles son los factores que están llevando a caracterizar al ser humano? Los factores es primero que tenemos todo un mecanismo virtual que hace que los seres humanos ya no estemos compactados, que no estemos muy unidos, que nos comuniquemos, no vamos en contra de las redes, pero cada vez existe menos un contacto humano. Entonces eso repercute a lo que es el vínculo familiar, el vínculo social, el vínculo de lo que es amical también. Entonces, eso genera ciertas distorsiones en el comportamiento y hay que entender que estos son patologías, o sea que nos van a generar, por ejemplo, un cargado odio. Cuando hablamos de un comportamiento homofóbico, estamos hablando de una carga emocional negativa del ser humano hacia el otro. Entonces, no es una cuestión normal, ya hay una fijación. Y esa carga emocional que llega hasta la agresión contra el otro ser humano. Entonces esa agresión que va a tener repercusiones que lamentamos y repercusiones que van a ir contra la vida del otro ser humano. Entonces ahora esos factores pueden ser dados también
por cuestiones religiosas, hay un impulso, una motivación, una promoción de eso, pero hay que entender que esto no es un comportamiento normal. O sea, hay, como lo manifiesta usted, Carolina, una patología detrás de Sí. este comportamiento, donde Sí. ya entraría otra rama del conocimiento como la psiquiatría. Sí. Que habría que evaluar ya otros factores, además de los antropológicos y también psicológicos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hay que evaluar, pero también hay que relacionarlos, porque no podemos hablar de un factor psiquiátrico, sino también está ligado a la normatividad, a la ruptura. Tenemos una sociedad que cada vez ha olvidado de las normas que pueden existir y tenemos una tendencia a la transgresión. Entonces sí, hay patrones culturales cargados dentro de ello. Entonces a la transgresión y tenemos comportamientos donde se premia al que transgrede, se aplaude. Entonces en sociedades donde hay factores culturales de aplaudir la transgresión. Entonces hay elementos culturales, sociales, psiquiátricos, psicológicos que están relacionados a todos estos efectos que estamos viendo en una sociedad cada vez menos humana, ¿no? Ustedes ya como profesionales, como antropólogos, ¿qué recomendaciones o imagino que como orden profesional van a tener una relación directa con la comunidad, con la sociedad? ¿Cómo podríamos o cómo el Colegio de Antropólogos podría articular acciones, estrategias para de repente ir contrarrestando esta problemática? Porque hace poco vimos también en La Esperanza, sin ir muy lejos, a un adolescente gay que fue asesinado, supuestamente también por un caso de discriminación, de homofobia. Creo que era un chico de 16, 17 años. Entonces, ¿cómo articular acciones a partir del colegio profesional que usted lidera ahora para que la sociedad sea tal vez más tolerante y, como decíamos al inicio, recupere sea más humana? Bueno, es importante que se difundan las investigaciones que se han desarrollado desde la Escuela de Antropología. Existen investigaciones que se han hecho sobre lo que es los patrones culturales, por ejemplo, de los violadores. Existen trabajos que se han hecho sobre la ciudadanía sexual para poder entender qué factores están implicados en lo que es el ejercicio de la sexualidad y cuál debe ser nuestra propuesta en contribuir a disminuir estos actos violentos, en contribuir a que nosotros podamos tener una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, una sociedad menos violenta. Sí, nosotros como colegio tenemos esa responsabilidad y yo creo que va a ser una de nuestras primeras acciones y están dentro de nuestros planes de trabajo, porque es importante poder dar propuestas ante la problemática que ni siquiera es necesaria, sino que es urgente. Ahora, ha tocado un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de estas personas acusadas de violación, ¿no? Estos violadores. Hay un sector de la población que dice hay que pena de muerte en el país, ¿no? De repente muy radicales. Usted, desde el punto de vista profesional, en una sociedad, ¿daría resultados establecer estas medidas tan drásticas de pena de muerte para combatir la violación, sobre todo en los menores, en los niños, en las niñas? Yo creo que el Perú ya tiene un antecedente de lo que ha sido la violencia. Y ese antecedente ha dejado 70.000 víctimas. Y no podemos decir nosotros que la violencia se va a combatir con violencia. O sea, nosotros no podemos dar medidas a un comportamiento violento con más violencia. O sea, igual estaríamos también quitando la vida a otro ser humano. Yo creo que el trabajo estaría en la prevención. Entonces, en la propuesta a lo que es el sistema educativo, tanto formal como informal, la propuesta de repente de liderar aquellos espacios dentro de los municipios que puedan ser espacios de promoción, de participación, pero a la vez de educación. Entonces, donde podamos tener alternativas de solución claras, concisas, pero que nos ayuden a una prevención antes que es lo que es el delito propiamente dicho.
Ahora, Trujillo y el Perú y el mundo entero ahora atraviesan por una situación de crisis de inseguridad. En los últimos resultados, estadísticas revelan de que cada vez estamos más expuestos los ciudadanos a que por robarnos un teléfono móvil, un celular, como se conoce comúnmente, nos pueden hasta matar. En la pausa conversamos sobre esta problemática y había algo muy importante que usted nos mencionaba. Estamos frente a un comportamiento de frustración de los seres humanos que los incitan a cometer estos delitos. ¿Cómo entender esta frustración humana que motiva o genera en nosotros para obtener algún objeto, algún bien material, tenemos que asesinar a un semejante? Entonces, yo creo que ahí hay un factor importante que tendríamos que considerar. Primero, que el delincuente obviamente está insertado dentro de nuestro contexto. Muchas veces nosotros lo excluimos y lo separamos dentro del contexto social y económico y solamente queremos ver un grupo organizado fuera de ello. Entonces, hay que entender primero por qué creció la delincuencia en la libertad y en el Perú. Entonces, tenemos que entender que acá existe todo lo que es la presencia de la delincuencia común y del crimen organizado. Y que en la libertad existen ya los estudios que demuestran que hay una unión entre el crimen organizado y la delincuencia. Pero que las tendencias dentro de ello para entender el porqué, o sea, en ese mundo del delincuente, ¿por qué llega a la transgresión y a producirse el delito? Hay que entender también a quitarle la vida a un ser humano. A quitarle la vida al ser humano y también no solamente el patrimonio también, ¿no? Entonces, es porque hay que ver esta tendencia de la frustración. O sea, mañana más tarde yo como joven quiero un celular último modelo, porque estoy viendo que mi contexto y mi entorno, pues todos tienen el celular y todos quieren estar conectados. O sea, nadie justifica el hecho, solamente que nosotros tenemos que entenderlo para poder dar medidas y alternativas de solución. Porque si solamente lo miramos desde un sesgo, bueno, hay que tener más cárceles, de repente hay que penas privativas más severas, no estaríamos dando toda la solución pertinente a este problema que nos afecta y que nadie está a favor de que se siga incrementando. Muy bien, Carolina, el tema da para mucho más, el tiempo lamentablemente es corto en televisión, pero como decíamos al inicio, elaboramos una buena gestión al frente de un colegio profesional que tiene mucho que aportar, el Colegio de Antropólogos, en el bien de la sociedad, de los seres humanos, y seguramente que van a realizar acciones con otros colegios que son muy afines, ¿no? Como el Colegio de Psicólogos, el Colegio también de Sociólogos, que es importante que haya, o con profesionales que estén vinculados a este quehacer. Agradecemos su presencia en OPAO Noticias y seguiremos abordando en otros momentos de mayor amplitud esta problemática que a todos nos preocupa, como es la discriminación, la homofobia, la violencia a la que estamos expuestos los seres humanos. Pausa y regresamos en OPAO Noticias, edición Mediodía.